Bienvenidos, bienvenidas a todos los que estáis aquí y a los que nos ven desde el ciberespacio. A lo largo de esta semana estamos tratando una serie de temas que son todos transversales y que están todos integrados entre sí y que nos están ayudando a entender un poco mejor de qué manera crear espacios pues, más confortables, más saludables, más amables con las personas, que son al final quienes los usamos. Hemos dado mucha importancia a la iluminación, hemos dado importancia al color. Hoy el protagonista es la luz y para eso tenemos con nosotros a Rafael Gallego, que es un diseñador de iluminación con unos pocos años. Hablabas antes de más de 25 años diseñando espacios, diseñando con luz. Y sí nos gustaría que, bueno, pues en los próximos minutos, en la próxima hora en la que vas a estar con nosotros, pues nos ayudes a entender un poquito mejor de qué manera la luz se integra con el espacio, con la arquitectura, con las personas y nos ayuda a generar experiencias, a generar sensaciones, a generar momentos y sobre todo entender que la luz no es algo plano, sino que es algo como mucho más especial y que según cómo la utilicemos, pues nos encontraremos en ambientes más amables o menos amables y bueno, ese es un poco tu campo de actuación. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que hayas aceptado nuestra invitación, además así de inmediato. Y bueno, sí que es importante que en esta charla en la que hay personas que sois especialistas o que os dedicáis también a la eliminación, pues que participéis activamente. No queremos que sea un monólogo, sino que Rafael agradecerá mucho que le hagáis muchas preguntas y tú me imagino también les harás a ellos. En plan, el examen será al final. Muchas gracias. Bueno, gracias por la asistencia y gracias a Areta por plantear estas jornadas que son súper interesantes. La divulgación siempre viene bien y siempre es bienvenida y agradecida. La conferencia o la charla, porque va a ser en tono muy coloquial, se llama Proyectar la luz, pero en realidad tiene como un subtítulo que es el tema que realmente me importa a nivel personal, que es la búsqueda del confort lumínico. Y esta palabra, el confort, es una palabra que realmente tiene una definición muy difícil, porque es muy subjetiva, para cada uno de nosotros tiene un valor diferente, pero que nosotros la definimos como ese estado en el que te sientes bien sin saber identificar muy bien por qué, ¿no? Y cómo la luz puede llegar a generar esa sensación de bienestar en un espacio y hacer que la gente que lo está usando y que está disfrutando de ese espacio pues se sienta a gusto y no tenga ganas de marcharse, o no se agote, no tenga malas sensaciones, ¿no? Entonces, como han dicho en mi presentación, soy diseñador de iluminación desde hace 25 años. Cuando empecé, el nombre de diseñador de iluminación no existía, yo era un consultor lumínico o simplemente el chico de las luces. Y bueno, esta es una profesión que sí que tiene más presencia en los mercados anglosajones, tanto Inglaterra y todos los mercados que tradicionalmente han dependido de ellos, como son el mercado asiático o el del Golfo, el Golfo Pérsico, y también el de Estados Unidos y su influencia en Latinoamérica. Entonces es muy normal que a los diseñadores de iluminación también se nos conozcan como lighting designers, que es el nombre que se ha usado en estos países. Yo por formación soy diseñador industrial, diseñador de producto. Entré en el mundo de la iluminación diseñando luminarias y de diseñar luminarias, de diseñar aparatos, pasé al colocarlos en el espacio. Entonces, cuando casualmente me vi en la situación de generar iluminación en los espacios, yo sí que tenía como formación el planteamiento del diseño, cuál es el procedimiento para diseñar. Y el diseño es como un rigor, es como una manera de afrontar problemas, digamos, o necesidades habituales con respuestas que no sean las tradicionales, sino que sean respuestas que generan valor añadido, que son diferentes. Y
Y digamos, esa parte del diseño es el mismo si te dedicas a diseñar joyería o a diseñar elementos gráficos o a diseñar interiores o a diseñar producto, que era lo que yo hacía, o a diseñar iluminación. Entonces, esa base del diseño yo ya la tenía por formación y entonces lo que empecé hace 25 años es a entender la especialidad de la iluminación, a hacer un recorrido por la iluminación, a entender cuáles eran un poco los intríngulis de la iluminación para poder buscar esas soluciones que fueran con valor añadido, que fueran originales o creativas, ¿no? Entonces lo que me di cuenta es que la iluminación tiene como tres patas. Una pata importantísima que es el lugar, el espacio que se tiene que iluminar, ya sea un espacio cerrado o un espacio abierto. Conocerlo al máximo es importantísimo. No solamente las medidas, sino también la intención que hay detrás de ese espacio. Por ejemplo, estas oficinas. Es importantísimo para iluminarlas conocer qué es el ADN de estas oficinas, de este interiorismo, de esta funcionalidad que se va a desarrollar en este espacio, que hace que estas oficinas concretas sean completamente diferentes de otras oficinas que nos encontremos en otro lugar de la ciudad. Entonces, eso va más allá de los metros cuadrados, de la altura, de los colores de las paredes. Eso está más cercano a la intención que había detrás de la persona que ha hecho el proyecto. Y la iluminación tiene que empaparse de ese concepto, se tiene que empapar de esa idea, ¿no? Otra de las patas es la luz. La luz y todo lo que conlleva la luz, que pues es un tema que parece muy sencillo, pero al final es muy complejo. La luz lleva consigo la parte física de la propia luz, lleva también la parte biológica de la visión, lleva el comportamiento del color, o sea que es un tema como bastante complejo. Todos estos temas que vamos a ir viendo darían para hacer una presentación específica para cada uno de ellos. Vamos a intentar hacer un compendio como un resumen de todos ellos, ¿no? Y la tercera pata la hemos llamado, o la llamamos en el estudio originalidad. La tercera pata es un poco entender cómo el espacio y la luz nos afecta a nosotros, a las personas, y a través de las personas y de esa relación con el espacio y con la luz, buscar estas soluciones que sean originales, que sean con valor añadido, que no sea la solución que por inmediatez estamos acostumbrados a ver ante un mismo problema, ¿no? Así que vamos a unir todas estas patas, y esta suma de todas las patas lo que nos genera es una solución confortable, una solución que está equilibrada. Esto también es lo más difícil del mundo, porque hay veces que te pasas de originalidad, hay veces que te quedas corto con el tema de la luz, hay veces que el espacio no lo has entendido perfectamente, o el espacio se ha ido modificando a lo largo de la construcción, pero el proyecto de iluminación no lo ha seguido. Entonces, esta es una situación ideal, ¿no? Arrancamos, vamos a hacer una estructura de la presentación, haciendo este recorrido que nosotros hemos ido haciendo durante estos 25 años de profesión. Cuando digo nosotros me refiero a mí mismo y a mi equipo, y nos vamos a ir centrando en cada una de estas tres áreas, así que la presentación va a estar dividida como en tres aspectos, ¿no? Arrancamos con el espacio, y a nosotros nos gusta siempre partir de un espacio neutro y un espacio negro. Podría ser como una similitud a lo que ocurre en un escenario con la caja escénica, que la caja escénica en principio siempre está a oscuras y hay normalmente unas telas negras que la rodean, no hay ningún foco, no hay ningún elemento de escenografía ni de atrecho, y poco a poco se va construyendo ese espacio, ¿no? Poco a poco aparece una mesa, y en esa mesa se tendrá que poner un foco arriba que la ilumine, aparece una puerta, aparece una ventana, tendrá que haber luz detrás de la ventana para que simule cuándo es de día, cuándo es de tarde, cuándo es de noche. Bueno, pues un poco esto que es bastante fácil de entender en un escenario, en el teatro, nosotros intentamos hacer una traslación a cualquier espacio, ya sea un restaurante o ya sea
como es en este caso, pues una plaza de un pueblo, ¿no? Y lo que hacemos es intentar ver qué elementos son los que están componiendo este espacio y ese elemento cómo interviene con las personas y cuántas diferentes funciones necesitamos desarrollar en ese espacio. Y entonces vamos construyendo capas. Y en una plaza la capa más evidente es que nosotros necesitamos una luz funcional, una luz para ver, la luz de las farolas, podríamos decir. Y también necesitamos una segunda capa, que es la de embellecimiento, que es la que nos pone en valor los monumentos que tenemos en la ciudad, ¿vale? El ejemplo es una plaza, pero si estuviéramos en un restaurante, pues la funcional sería que necesitamos luz en las mesas y la de embellecimiento, pues a lo mejor hay elementos artísticos que están colocados en las paredes o hay algunos elementos singulares o la propia arquitectura tiene características y particularidades que tienen que ser destacadas, ¿no? En una plaza también tenemos una capa comercial, que esta capa comercial no la controlamos tanto nosotros, sino que normalmente cada comercio suele ir por libre, a no ser que haya una estricta normativa, que no las hay, que limite que cada uno se desmadre, ¿no? Y todas juntas generan una visión de conjunto, pero nosotros las abordamos de manera individual. Intentamos ir viendo punto por punto y luego el conjunto para ir equilibrando este resultado final sin dejar ninguna de las otras capas coja, sin ninguna capa que se quede con falta de luz. Esta situación, que es la normal, pues cuando llega la noche normalmente se apagan los monumentos y a veces, si la ciudad tiene un alumbrado inteligente, pues se baja también el nivel de intensidad de las propias farolas, ¿no? Y algunos rótulos se apagan y otros rótulos se quedan encendidos. Bueno, aquí se le podrían ir añadiendo más capas, ¿vale? En una ciudad también hay un alumbrado navideño que se podría tener en cuenta. Hay también un alumbrado especial pues cuando hay la fiesta mayor de la población, que se pone un escenario y pues qué iluminación habría en esas circunstancias, ¿no? O sea que podemos ir complementando todas esas capas para ir generando al final un resultado lumínico más rico, más complejo. Luego otro punto que es importantísimo es estudiar las jerarquías, porque no podemos iluminar todo por igual. Si iluminamos todo por igual, al final no hay nada que destaque y no hay nada que tenga un valor específico. Entonces es muy importante ver cuál es el elemento en toda la composición que tiene este punto principal. Y a ese elemento le vamos a dar un valor de iluminación máximo, porque la iluminación se va a convertir, o la luz se va a convertir en un lenguaje que nos va a ayudar a entender cómo es la composición de ese espacio. Pues la iluminación de las fachadas es importante, pero no tan importante como la iluminación de la iglesia. Y el nivel de la iluminación en la calle, la iluminación de las farolas tiene que ser mucho menor para que la iglesia pueda destacar, ¿no? Y si hay alguna zona donde le llega un poco de luz residual, pues no pasa nada, ya está bien que haya un poco de luz con niveles más bajos. Y esto que hemos hecho de estudiar las jerarquías en un entorno global, también vamos elemento por elemento. Pues en la iglesia, ¿qué necesitamos que tenga más contraste? Pues en este caso concreto el contraste lo necesitábamos, no se ve, pero lo necesitábamos más en la escultura, que es la escultura que le da nombre a la plaza y es un elemento identificativo del entorno. Luego la parte superior de la iglesia, etc., se puede ver un poco así como está repartido, ¿no? Y otro factor muy importante es que la iluminación de los elementos las tenemos que hacer teniendo en cuenta desde dónde se van a ver. Si estamos en un restaurante, pues en un restaurante tenemos una visión de corta distancia, que es nuestra mesa, y una visión de media distancia, que es pues, todo lo que ocurre en las paredes de alrededor, en la zona de la barra y demás. Y de larga distancia, en un espacio cerrado es muy difícil que tengamos.
¿vale? A no ser que estemos en un centro comercial, por ejemplo, que a lo mejor sí que tenemos un pasillo muy largo. En este caso se puede ver cómo, en este caso es la Catedral de Ávila, pues cómo la visión desde cerca tú percibes toda una serie de detalles que cuando estás a larga distancia tu visión queda reducida básicamente a la parte superior de la torre. Entonces, tienes que tener en cuenta que cada uno de estos puntos de visión requiere un tratamiento específico, pero a la vez tienen que estar todos juntos, ¿vale? Entonces, estudiar el espacio tiene su miga, ¿vale? Y es siempre el punto de partida, y no lo podemos desestimar. Cuanto mejor lo manejemos, cuanto más desmenuzado esté, cuanto más detalles tengamos, más rico va a ser luego la propuesta que construyamos, la propuesta de iluminación. ¿Vale? Dejamos de momento aparcada esta primera área, el área del espacio, y nos vamos al área que es, por así decirlo, el área central de la presentación, que es la luz. Y antes de pasar, yo os quiero hacer una pregunta. ¿Cómo definiríais qué es la luz? Atención, micrófono. Yo creo que es el embellecimiento de todo. Es emociones. Si tú no tienes luz. Pero concretamente la luz. Tú me estás hablando del efecto que hace la luz, pero yo me voy un pasito atrás. ¿Qué es para vosotros la luz? La luz realmente es lo que nos permite percibir... lo que nos permite percibir los espacios. Es decir, sin luz no tenemos conciencia del espacio. Necesitamos referencias, necesitamos que haya algo que conozca, que te haga ver ese volumen, ¿no? Vale. También estamos hablando de consecuencias de la luz, pero... Antes, físico, como definición. Como definición, exacto. No me acuerdo. Bueno, es una característica... Pasa en el micro. No sé cuánto se puede ajustar a una definición física, pero evidentemente es un elemento natural por un lado o artificial, en lo que se refiere a lo que generan las luminarias, que, siguiendo un poco la definición que ha dado el compañero, pues nos muestra cómo es el sitio en el que nos encontramos o que nos rodea, y que yo creo que no se puede hablar de luz si no se habla de oscuridad y de sombras. Es como que todo eso se complementa, ¿no? En definitiva. Ahora, de características físicas ya francamente no puedo entrar muy en detalle porque no... Pero es una frecuencia, una longitud de onda, no me acuerdo, pero por ahí viene. Exacto. Está muy bien lo que has planteado. Es un fenómeno físico. Exacto. Es un fenómeno físico complejo, tan complejo que pues desde los filósofos griegos hasta el día de hoy no tenemos una definición de lo que es la luz. ¿Vale? Entonces, fíjate si es difícil, ¿no? O sea, yo lo tenía clarísimo que a todos nos iba a costar, a mí y a mi equipo, los primeros, porque hemos investigado mucho y hemos leído mucho al respecto, y es muy complejo. Así que no vamos a coger una definición de los filósofos griegos, sino que vamos a coger una definición de los últimos físicos que hemos tenido, ¿no? Y esta podría ser, bueno, un resumen de lo que es la luz. Pues la luz, para definir lo que es la luz, empieza con la negación. No es ni una onda, por lo tanto no es energía electromagnética, ni es una partícula, por lo tanto no es materia, no es ni energía ni es materia, porque es ambas cosas. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de un elemento físico súper complejo, podría ser el eslabón perdido que nos permite pasar de la energía a la materia, o esto sí se le quiere dar una visión un poco romántica, o de un fenómeno altamente complejo. Este fenómeno altamente complejo se han hecho una serie de experimentos haciendo pasar
rayos de luz a través de diferentes elementos de laboratorio, y se ha visto que el comportamiento es a la vez como una onda y como una partícula, ¿vale? Y de hecho se mide en frecuencia electromagnética por longitud de onda, pero se mide también por carga fotónica, por unidad de masa, ¿no? Y bueno, pues con este elemento es con el que tenemos que nosotros construir estos entornos confortables en nuestros espacios. Como espectro electromagnético, la versión de onda es la que estamos más acostumbrados a manejar. Es una frecuencia muy pequeña de todo el espectro electromagnético, que es la que nosotros percibimos con los ojos, y luego van desde ondas con mucha energía, como son los rayos gamma, que son, pues, no sé, los que salen de una central nuclear o los que se utilizan en radioterapia, los rayos X con los que nos hacemos una radiografía, que tiene esa luz que no es visible, o esa frecuencia electromagnética tiene tanta energía que traspasa nuestra piel y choca contra nuestros huesos y es capaz de dejarlos impresos. Hasta, si nos vamos al otro lado del espectro visible, ¿vale? Tenemos los famosos ultravioletas, que nos ponemos bronceador para no ponernos demasiado morenos o no quemarnos en la playa, la luz que nos permite ver, y ya pasamos al infrarrojo. El infrarrojo es el que estoy utilizando aquí, pero es también el que viene del sol y nos hace sudar, nos da calor, y a partir de ahí nos vamos hacia ondas que tienen una cantidad de energía menor porque tienen una cuerda, una amplitud mucho mayor, ¿no? Como son las ondas de radio, de televisión. ¿Vale? Nosotros nos vamos a centrar solamente en ese pequeño cachito del espectro electromagnético, que es el visible, ¿vale? Que va, pues, lo que se ve en un arco iris, desde el violeta hasta el rojo. Bueno, estos son aspectos técnicos. Cada una de las diferentes frecuencias, las medidas de la longitud de onda, nosotros las percibimos visualmente como un color diferente, y la suma de todos los colores da el color blanco, ¿vale? Esto es un poco de repaso que lo hemos visto en una infinidad de momentos de nuestra vida, ¿no? Y este es otra vez el trigrama que teníamos al principio. Al principio os decía que para tener un espacio confortable necesitamos el espacio, necesitamos la luz y necesitamos una respuesta original hacia la necesidad de las personas, ¿no? Pues aquí tenemos el espacio representado con una superficie, ¿vale? Podría ser una caja, podría ser un restaurante, tenemos la luz, tenemos la persona que va a percibir y por lo tanto va a tener una iluminación confortable, ¿no? La fuente de luz tiene un montón de componentes técnicos, potencia, flujo luminoso. No vamos a entrar en todos estos detalles, son elementos físicos que te ayudan a manejar variables para saber si tienes mucha, poca luz, qué características tiene, ¿no? Temperatura de color, composición espectral. En este sí me voy a parar un poquito, porque es muy importante este factor que se le llama el índice de reproducción cromática, y es que la luz que nosotros llamamos artificial, la que conseguimos con las luminarias, se consigue con la suma de varias frecuencias. Cuantas más frecuencias tenga, después va a tener mayor capacidad de reproducir los colores. Si esa luz blanca se ha conseguido con pocas frecuencias lumínicas, el resultado va a ser más pobre, ¿vale? Ahora lo veremos. Hay la posibilidad, como la luz del sol, que tenga todas las frecuencias, o habréis oído hablar de que con el rojo, con el verde y el azul se puede conseguir luz blanca y digamos que esta lámpara que se construye o que tiene esta frecuencia más corta da un peor resultado lumínico. Los colores que ves no son exactamente los reales, ¿vale? Luego veremos que la realidad también es una paradoja, ¿vale? O sea, así como la luz es un poco cuántica, porque es materia y energía a la vez,
la visión veremos que es muy, muy cuántica. Deslumbramiento, llega a una superficie, tenemos valores a tener en cuenta, ¿no? Y ahora aquí hay otro punto, que esto es la teoría del color, que también en algún momento de nuestras vidas la hemos estudiado y la hemos vivido, que es que nosotros tenemos una superficie sobre la que llega una cantidad de luz y esa superficie absorbe una cantidad de energía de la luz y despide otra. Dice, por ejemplo, esta pared que tenemos aquí de este tono rojizo, lo que dice es, yo me quedo toda esta parte del espectro, esta energía me la quedo. Y esta parte del color rojo no la quiero y la despido. Y entonces, como la despido y va hacia nuestros ojos, nosotros vemos que esa pared es roja. Esta pared, toda la energía que viene de las lámparas está incidiendo sobre ella y esta pared dice, yo no quiero nada de esta frecuencia, yo la despido toda, no quiero nada. Y entonces nos viene toda reflejada y por eso la vemos blanca. Pero esta no. Esta dice, no, toda para mí. Entonces no despide nada. Y al no rebotar nada de frecuencia, la vemos de color negro. Por eso los pueblos en Andalucía son blancos. Porque esta energía va acompañada de la energía infrarroja. Entonces, si la despide toda, también despide el calor. Y por eso son más fresquitas las casas en Andalucía pintadas de blanco. Si las pintáramos de negro, absorberían todo el calor y serían más cálidas, ¿no? Bueno, más valores técnicos y al final llegamos a los ojos. Y cuando la luz entra, la frecuencia electromagnética entra a través de los ojos, choca contra nuestra retina en la que tenemos unos fotorreceptores, ¿vale? Estos dos fotorreceptores, los conos y los bastoncillos, estos fotorreceptores lo que hacen es que unos están especializados en volverse un poco alterados cuando reciben frecuencia de color, que son los bastones, perdón, son los conos. Y hay unos que están especializados en alterarse cuando reciben frecuencia roja, otros se alteran cuando reciben frecuencia verde y otros se alteran cuando reciben frecuencia azul. Y los bastoncillos, que son esos palitos largos negros que se ven, esos se alteran con la intensidad lumínica. Cuanta más nivel de luz hay, más se alteran. Y cuando hay poco nivel, se alteran menos. Entonces, con todas estas alteraciones, que estos son pulsos eléctricos, se construye la visión, ¿vale? ¿Qué os parece que es esta imagen? Nieve, en una montaña, ¿vale? Y esa parte de arriba, ¿es también nieve o es cielo? Más nieve. ¿Cuánto es nieve? ¿Y cuánto es cielo? Estáis muy equilibrados. Pues no se sabe. Lo siento, no se sabe. Lo que cada uno de vosotros quiera. ¿Y por qué no se sabe? Porque no tenemos contraste. Si no tenemos contraste no podemos, digamos, todos nuestros sensores que se excitan cuando perciben los niveles de luminosidad o los niveles de colores, pues como no hay diferencia, transmiten como que todo es plano, ¿vale? Y estas impresiones que tienen los conos y los bastones pasan al nervio óptico y vienen a esta parte de aquí detrás. Nosotros vemos con el cogote, que lo sepáis, vienen a esta parte de aquí atrás y ahí se forma nuestra visión, ¿vale? Y la visión es mental, no es lo que vemos con los ojos, ¿vale? Nosotros estamos siempre interpretando la realidad. Por eso veíamos la imagen de la montaña y decíamos, lo lógico es que encima de la montaña esté el cielo está gris porque
porque es invierno y el cielo gris se parece mucho a la montaña nevada y por lo tanto se parece mucho, pero es cielo. Y otros dicen, no, 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 esto es la misma montaña que sigue para arriba y allí nos ha pisado la nieve. ¿Vale? Entonces es nuestro cerebro el que genera lo que estamos viendo. Y os voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos conocéis este experimento? Este es un experimento súper famoso que tiene el objetivo de haceros conscientes de que no veis la realidad. Y el experimento lo que dice es que el cuadro de color A y el cuadro de color B son del mismo color, el mismo tono, la misma composición de color gris. ¿Cuántos de vosotros los ve exactamente del mismo tono? O sea que 100% los veis diferentes. Vale, yo ahora os simplifico el dibujo. ¿Ahora los veis del mismo tono de gris? Pensé que me ibas a decir lo que me dice todo el mundo. Has hecho trampas. No, no he hecho trampas. Yo he ido simplificando la imagen, limpiando la imagen para que veáis que es el mismo tono de color gris. ¿Lo veis que es el mismo tono de color gris? Pues ahí lo tenéis, el mismo tono de color gris. Es que piensas que hago trampas, ¿eh? Piensas que hago trampas y cambio el... Es que los que están alrededor de la B tienen más que ver con la A, ¿no? Yo os digo que son exactamente del mismo color. El A y la B es el mismo color de gris, la misma tonalidad. Los demás que son iguales, digamos así, también son el mismo color. O sea, son todos grises. Yo te digo en concreto la A y la B. Y podría ser, yo te digo, la A y la B son iguales, y la A y este trocito de aquí son iguales, y la A y ese triangulito de ahí arriba son iguales, y la A y este cuadrado de aquí también son iguales. Y todo lo que cubre la sombra del cilindro, que es esta imagen, dentro de la sombra del cilindro, este gris y este gris es exactamente el mismo tono de gris. Vamos a... Esto lo hemos visto, yo os he ido sacando piezas, simplificando el dibujo, pero ahora vamos a hacer una construcción de esta imagen, ¿vale? Partimos del tablero completamente vacío y vamos a utilizar un color gris clarito, ¿vale? Con este color gris clarito vamos pintando todos los cuadrados que son claritos. Después ponemos un segundo tono de gris que es oscuro, ¿vale? El segundo tono de gris oscuro pintamos los colores oscuros. Y vosotros veis que el A y el B son de diferente tono de gris. Vale, esto es así porque hemos empezado a construir el dibujo, ¿vale? A este dibujo le ponemos un cilindro, a este cilindro debemos arrojar una sombra sobre el tablero y ahora esta parte del tablero que tiene sombra la vamos a tener que modificar porque nosotros tenemos que pintar la sombra que hace este cilindro, ¿vale? Esto imaginaros que lo estamos haciendo, pues esto con un caballete y pintando. Vale. Los cuadros que eran oscuros, los cuadros que eran del tono A, ¿vale? Los cuadros oscuros los hemos tenido que hacer más oscuros todavía, ¿vale? Aparece un tercer tono de gris para hacer los cuadros oscuros. ¿Pero qué va a pasar con los tonos claros que yo tengo que oscurecer para representar la sombra? Pues que los voy a tener que hacer con el tono 2. Y el tono 2
El tono 2 es el que he usado para el A, ¿os acordáis? Y el tono 2 es el que estoy usando ahora para el B. Con lo cual es el mismo tono de gris. Sí, pero como los de alrededor son más negros, destaca menos el B. Es el mismo tono. Pero visualmente no lo ves. ¿No lo ves? No, tú no lo ves. Pero es ese tono. El experimento lo que busca es que tú te des cuenta que tú no lo ves. ¿Vale? Vamos a simplificarlo un poco, le quitamos el cilindro, le quitamos todo lo de al lado. ¿Veis que el A y el B son iguales? Del mismo tono de luz. Ahora quitamos los oscuros. ¿Lo veis que son del mismo tono de luz? Perdón, del mismo tono de gris, el mismo color. Vale, pues aquí los tenéis, iguales, del mismo tono, idénticos. Aunque lo hayas demostrado, pero no lo se ve. No, habéis vuelto otra vez atrás y ahora los veis diferentes. ¿Sabéis por qué ocurre esto? Hay una parte del cerebro que dice, en un tablero siempre hay un cuadro claro y un cuadro oscuro. Entonces, este tiene que ser oscuro y este tiene que ser claro. Y ya está, ya no veo nada más. Y no veo la realidad. Yo me la creo. Yo me la creo, la realidad. La realidad que veo no existe. Es una que yo me he inventado. Y esto que vemos con este ejemplo, lo vemos con todo. En todos los espacios tenemos un montón de conceptos culturales y de conceptos preaprendidos que son los que nos condicionan en nuestro proceso de visión. Entonces, identificar esos procesos de visión es muy importante, porque ahora os voy a poner un ejemplo. ¿Vale? Bueno, aquí hay un poco de resumen. Para tener una visión clara necesitamos contraste de color y de intensidad. Nunca vemos la realidad, la estamos siempre interpretando, y la visión siempre es un proceso mental, no es un proceso físico. ¿Vale? O sea, yo podría decir que tú eres pelirrojo. Hasta tal punto no, pero a lo mejor tú podrías decir, es que pues eres bajito. ¿Por qué? Porque mi idea de que la estatura que tiene que tener una persona, pues, y yo no la cumplo, no sé. Sobre todo si nos acordamos de aquella imagen de aquel vestido azul y negro que Por ejemplo. Y que todos los veis, unos lo pillamos blanco y dorado, otros negro y azul. Claro, Y eso es. Increíble. Cada uno al final acaba viendo conforme a sus patrones aprendidos, a sus valores culturales. El luto en nuestro entorno occidental es vestir de negro, pero en cambio nos puede sorprender mucho que en la cultura japonesa, por ejemplo, la gente vaya a los entierros vestida de blanco, pues como si irías aquí a una boda. Entonces, claro, tú estás viendo, sin tener este conocimiento de esta variación cultural, estás viendo unas imágenes de la gente yendo a un entierro vestida de blanco y dices, pues ¿qué es esto? Es una celebración, es que, o sea, me descuadra todo, ¿no? O sea, este es un poco el planteamiento. Os voy a poner este ejemplo. Esta es una calle de una población cualquiera iluminada con una farola cualquiera, un farol típico, que emite luz hacia todos los lados. Como podéis ver, todas las fachadas están iluminadas, ¿no? En esta ciudad se decidió hacer un cambio de farolas, de las farolas antiguas, pasar a las modernas superahorradoras de energía, que es lo que ahora está tan de moda, y decir, pues no vamos a tirar nada de luz hacia el hemisferio superior, no vamos a contaminar el cielo, y por lo tanto toda la luz va a ir hacia el suelo, y vamos a tener un mayor nivel en el suelo y vamos a gastar menos energía, nos va a salir más económico esta nueva iluminación, ¿no? Entonces se pasó de esa situación a la que tenéis a la derecha, ¿vale? Y cuando ocurrió esto, que además se hizo con una intención, porque siempre todas estas cosas tienen una doble lectura, se hizo con una intención de cara a las elecciones, de que la gente estuviera muy contenta
con el equipo de gobierno y fuera una ayuda para obtener más votos en las siguientes elecciones, pues toda la ciudadanía se quejó. Se quejó que veían mucho menos, que la calle estaba muy oscura, que daba miedo pasar por las calles, que habían desaparecido los monumentos. Y claro, el alcalde, que no podían ir a tomarse un café, y esto es literal, no podían ir a tomarse un café al bar porque le asaltaba la gente, llamó a todos los técnicos y dijo: oye, eso me lo tenéis que solucionar porque ahí no hay luz, la gente se queja de que no hay luz. Entonces los técnicos agarraban al alcalde y se iban con el luxómetro y medían. Mira, si antes teníamos 7 luxes y ahora tenemos 15, ¿cómo pueden decir que no hay luz? Hay un montón más de luz y tal. Pues la gente se queja, pues tal. Pues buscadme una solución. ¿Y qué solución se os ocurre que se puede dar a una situación como esta? ¿Eh? Que pase el tiempo. Bueno, pero no, que tienen que ganar las elecciones. No te olvides de ese punto. ¿Y el color de la luz también cambió? También cambió. Era de estas naranjas y pasó a blanca bonita. Era de vapor de sodio y pasó a 3000 grados Kelvin, que es una luz, bueno, pues como la que tenemos aquí, una luz así cálida, neutra cálida. Pues los técnicos municipales y todos los que consultaron dijeron: pues pon más luz. ¿Vale? Y entonces se pasó de esa situación a esta situación. ¿Vale? Entonces, originalmente había 7 luxes con vapor de sodio. Se pasó a 15 y de 15 a 22. ¿Y entonces qué pasó? Pues que todavía se veía menos. ¿Vale? A mí me preguntaron qué hacer, pero no me hizo nadie caso. Yo le dije que bajaran el nivel de luz al máximo posible. Que pusieran el nivel lo más bajo. ¿Para qué? Para que haya menos contraste, porque cuanto más nivel hay, más efecto túnel, más desaparece lo de arriba. Entonces, pues ocurre esto, que no se ven los monumentos, que no se ve la parte superior de las casas. ¿Vale? No hay polución en las casas, por otra parte. ¿De qué se queja la gente? No sé. Se queja de que daba miedo pasar por ahí. Porque sí, pero es que la luz genera sensaciones. Y genera emociones. Es que nosotros no podemos evitar que un sitio nos guste o no nos guste, nos haga sentir bien o nos haga sentir mal, simplemente por cómo está iluminado. Vuelvo otra vez al ejemplo del escenario que ponía al principio de la conversación. En un escenario nosotros tenemos una escenografía montada y la acción transcurre a veces durante el día, a veces en la tarde, a veces la acción es tranquila, a veces la acción es muy dinámica, a veces hay mucha tensión. ¿Y cómo se hace todo eso si no cambia la escenografía, si no cambia el decorado? Pues cambiando la luz. Con la luz transmites una situación calmada, una situación romántica, una situación de agresión, que es de día, que es de noche. Pues en nuestros espacios ocurre lo mismo. Y así como en el teatro la luz ayuda a transmitir esa emoción de lo que transmite la escena, en nuestros entornos, en nuestros espacios también. Y nos vamos al tercer punto, que hemos llamado originalidad. Nosotros queríamos eso, conseguir soluciones lumínicas que fueran novedosas, que fueran con mucho valor añadido, originales, ¿vale? Y bueno, nos fijábamos en mucha gente, lo que hacían mucha gente, y yo soy de Barcelona y soy un enamorado de Gaudí. Gaudí es un señor que ya hace muchos años que vivió y que hizo obras, y que sus obras a día de hoy siguen siendo todavía originales, o sea que era un hombre que de esto sabía bastante. Entonces estudiamos bastante qué hacía, bueno, nos interesábamos, ¿no? Y él siempre decía que el mayor aprendiz, o sea, el mayor maestro de todo era la naturaleza, que teníamos que ser aprendices de la naturaleza, porque la naturaleza ha tenido tiempo como para experimentar muchas cosas. Y lo que no sirve, la naturaleza lo desecha. Y lo que es útil, en la naturaleza se mantiene y pervive, ¿no? Entonces, bueno, en la luz también es importante. La naturaleza con respecto a la luz, para nosotros, es el sol. El sol, con respecto a nuestra evolución en la Tierra,
Del Sol, como hemos visto antes, salen múltiples frecuencias energéticas que van desde estos rayos de alta intensidad, que son absolutamente nocivos, hasta ondas mucho más amplias que las ondas de radio y de televisión. Y nosotros tenemos la suerte de tener un escudo, que es la capa de ozono, que lo que hace es que nos filtra todas esas ondas nocivas y solamente nos deja pasar hacia el interior, hacia la Tierra, hacia donde vivimos nosotros, solo nos deja pasar luz ultravioleta, luz visible y frecuencia infrarroja. Este trigrama, siempre estamos hablando de tres, ¿vale? El espacio, la luz, la originalidad, el infrarrojo, la luz y el ultravioleta, son importantísimos porque esta es la base con la que nosotros nos hemos desarrollado. Y estas frecuencias han estado variando en el ciclo del día y en el ciclo de la noche. En la noche, que parece que la noche es oscura, la noche no ha sido oscura hasta ahora. La noche ha tenido siempre la luz de las estrellas y las diversas luces reflejadas por las fases de la luna y por lo tanto siempre hemos tenido un nivel lumínico por la noche que a día de hoy no lo podemos apreciar, porque también os he de decir, si no os habéis dado cuenta, de que evolutivamente nosotros en el siglo XXI vemos menos de lo que veían nuestros ancestros, bastante menos y bastante peor. Nuestros ancestros, antes de que existiera la bombilla eléctrica, eran capaces de escribir y de leer a la luz de una vela o de un quinqué, y hoy nosotros necesitamos poner 500 luxes en un plano de trabajo y gafas, ¿vale? Entonces, ellos disponían de luz suficiente por la noche, simplemente con la que venía del cosmos. Y esta variación de los ciclos del día y de la noche, y todos estos ciclos de la luna, todos estos ciclos variantes, variaban también a lo largo del año, de las estaciones del año, de lo cerca a lo lejos que estuviéramos del Sol, ¿vale? Este grupo de combinaciones lo que ha generado es una gran riqueza de matices cromáticos lumínicos, ¿no? Que, por ejemplo, se puede ver en esta colección de pinturas de Monet de la catedral, ¿no? Que está pintada en varios momentos del día, cómo la propia luz del Sol es capaz de generar un efecto diferente en cada momento del día. ¿Vale? Entonces es muy importante no perder de vista que la luz solar, por mucho que ahora la rechacemos, va siempre acompañada de ultravioleta y de infrarrojos, que la noche ha estado siempre iluminada por luz de las estrellas, la hemos perdido completamente, salvo que te vayas, no sé, al desierto de Atacama o te vayas a algún lugar muy recóndito, y que, sobre todo, la luz natural no es estática, siempre está variando, ¿vale? Y esto es algo que nosotros no hemos reproducido con la luz artificial. Con la luz eléctrica podemos pasar de pues que tengamos más luz por la mañana, menos luz por la tarde y tal, pero no tenemos todas estas variaciones que tiene la luz natural. Volviendo otra vez al mismo señor, que era muy original, decía que la originalidad consiste en buscar soluciones sencillas del origen, ¿vale? A las primeras soluciones. Entonces, vamos a hacer un pequeño y muy rápido viaje al origen, ¿vale? Desde hoy hasta hace unos 4 millones de años en los que nosotros podemos decir que más o menos somos homínidos, ¿vale? Somos homínidos de antes, pero vale, por poner una fecha concreta, ¿vale? 4 millones de años que encontraron, se supone que es la edad que tiene Lucy, el Australopithecus que se encontró en África, ¿no? Y si estos 4 millones de años nos lo hacemos una traslación y los convertimos en un día, ¿vale? Hoy estamos a punto de que nuestra carroza se convierta en calabaza, ¿vale? Y Lucy apareció a las 12 de la noche anterior, ¿vale? Pues tenemos esta pequeña evolución, pues que hace unos 2.400 millones de años apareció el Homo habilis, ¿vale? Que eso fue a las 9:30 de la mañana. Y a las 12:30 el Homo erectus, o sea que ya fuimos creciendo y como hace 1 millón de años, como a las 6 de la tarde, descubrimos la capacidad de hacer fuego. No descubrimos el fuego, porque el fuego lo habíamos tenido, pero a lo mejor caía un rayo, teníamos fuego, lo íbamos manteniendo y se apagaba, y cuando se apagaba
pues había perdido hasta que había otro accidente y volvíamos a poder tener otra vez fuego. Pero la capacidad de encenderlo a voluntad, hasta hace 1 millón de años, hasta las 6 de la tarde, no tuvimos fuego. O sea que pasamos 18 horas en oscuridad nocturna, ¿no? Y el fuego fue una importantísima revolución tecnológica y evolutiva porque, entre otras cosas, nos permitió salir de África y expandirnos por el resto del mundo. Y llegar a Europa hace, pues eso, 1 hora más tarde, casi. De las 6 a las 7 casi, llegamos a Europa, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, el último gran grupo evolutivo fueron los neandertales, que los neandertales se extinguieron hace 10 minutos, ¿vale? Y nosotros, nuestra especie, que no sé si sobran muchos sapiens ahí, yo creo que sobran bastantes, porque parece que no somos tan sapiens, aparecimos a las 11:15, o sea, hace 45 minutos, como aquel que dice, ¿vale? Y en esta pequeña fracción de nuestra evolución, hemos sido conscientes de una gran segunda revolución tecnológica en el ámbito de la iluminación, que es el descubrimiento y la puesta en valor de la bombilla eléctrica, ¿vale? Que fue exactamente hace 3 segundos evolutivos, ¿vale? En 1887. Hasta entonces habíamos utilizado las velas, el aceite, el queroseno, habíamos utilizado otros materiales para iluminarnos, que todos eran pues, una evolución tecnológica del fuego, y siempre era con fuego, ¿vale? Y a partir de 1887, la bombilla eléctrica. Y ahora estamos en la super revolución, ¿vale? Que son los LEDs, de hace aproximadamente 1 nanosegundo. 1 nanosegundo, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante esta imagen gráfica, ¿vale? Todo el tiempo que hemos pasado, todo el tiempo del día evolutivo que hemos pasado en oscuridad, que hemos pasado con fuego y que hemos pasado con luz eléctrica. He tenido que hacer la trampa de poner un trozo negro detrás y una rayita amarilla que lo siento, pero está súper exagerada porque sería del tamaño infinitamente más pequeño que un cabello y no la podríamos ver, ¿vale? Entonces, entended que nosotros, nuestra relación con la luz viene marcada por todo eso, por todo ese tiempo. No lo podemos obviar, ¿vale? Siempre hemos evolucionado en oscuridad nocturna, con la luz de las estrellas, con la luz de la luna. Solo hemos tenido fuego como único elemento tecnológico, ¿vale? Para iluminarnos por la noche, que además ha servido para cocinar, para defendernos de los animales, o sea que ha sido una herramienta súper potente. Que las bombillas eléctricas son un fuego controlado, o sea, nosotros hacemos arder un filamento, pero le quitamos el oxígeno para que no prenda en llama, ¿vale? Y va ardiendo hasta que se rompe, ¿vale? Es un fuego domesticado, pero es fuego, pero el LED no. Y aquí es donde tenemos nuestro gran cambio, que luego veremos de qué manera nos afecta. Volvemos otra vez a la importancia de la luz que nos llega del Sol filtrada por la capa de ozono, ¿vale? Como ya hemos visto, la parte visible servía para ver, aunque luego nuestro cerebro, de lo que veíamos, interpretaba lo que quería. Pero toda esa parte que despreciamos, como son los infrarrojos y como son los ultravioletas, resulta que son más importantes que la luz visible. Porque nosotros sabíamos que teníamos esos 2 fotorreceptores, los bastoncillos, los conos, pero en 2002, hace nada, se descubrió que tenemos un tercer fotorreceptor, que este tercer fotorreceptor se llama rarísimo, ¿vale? Células ganglionares con melanopsina, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacen estas células? Son fotosensibles a una frecuencia muy concreta de la luz, que es a la frecuencia azul.
Cuando llega luz azul a nuestro ojo, impacta sobre los conos azules y los conos azules le envían una señal al cogote y dice, que hay luz azul aquí. Pero los ganglios con melanopsina lo que hace es que le envían una señal al núcleo supraquiasmático, que eso es, otro nombre rarísimo, una parte que está ubicada en nuestra parte más antigua del cerebro, que es lo que se llama el cerebro reptiliano, ¿vale? O sea que hemos visto nuestra evolución desde hace 4 millones de años, pues eso ya estaba de cuando no éramos ni homínidos, cuando éramos reptiles, ¿vale? Entonces, esto tiene un valor, este descubrimiento ha tenido un valor importantísimo porque lo que hace es transmitirle información a nuestro cerebro de la cantidad de luz azul que tenemos en la atmósfera. Y luego tenemos otros receptores que son térmicos, que son los que tenemos en la piel y que son los que, hace calorcillo aquí y sudo para refrescarme y tal, ¿vale? Que esos son los que están estimulados por la luz infrarroja. Y ahora entramos en un ámbito que se aleja un poco de lo que es la iluminación, pero que no lo podemos separar. Y que son los aspectos biológicos con los que nosotros nos desarrollamos en nuestro día a día. Aquí podemos ver una curva del día, ¿vale? La parte central, la parte que es diurna, está aquí en el medio, ¿vale? Pero esto sería el anochecer, viene el anochecer y el amanecer, ¿vale? Y aquí vemos cómo nuestra temperatura corporal debería ser mucho más alta durante el día, pero al anochecer y a lo largo de toda la noche debería ser mucho más baja, pero mucho, o sea, ya veis la curva lo que baja, ¿vale? ¿Cómo debería ser el ciclo de nuestra hormona del crecimiento? ¿Vale? ¿Para qué sirve la hormona del crecimiento? Pues la hormona del crecimiento es aquella hormona que nos ayuda a, sobre todo cuando estamos durmiendo, ¿vale? Cuando estamos durmiendo, reparar todos nuestros tejidos. O sea, en el proceso de desdoblamiento del ADN es la que ayuda a que se copien nuestras células de una manera correcta. Esta es la curva del cortisol. La del cortisol es la energía que nos pone en marcha, la de activarnos, y esa es la curva de la melatonina, que es la que nos relaja, ¿vale? Para que la melatonina aumente por la noche y el cortisol también disminuya por la noche, es importantísimo que no haya frecuencia azul por la noche, porque es esa frecuencia azul que captamos la que le dice al cerebro: melatonina, ya es tu momento de salir a escena, y cortisol, hacer mutis por el foro. Pero como nosotros tenemos los televisores de 65 pulgadas en casa, tenemos la tablet y tenemos el móvil y todas nuestras bombillas son de LED blancas, pues por la tarde estamos enviando señal azul, señal azul, señal azul, señal azul a nuestro cerebro. Y entonces nuestro cerebro dice: melatonina, espérate, que todavía no te toca, espérate, espérate, cortisol, todavía, alarga la escena, alarga, que... ¿Vale? Entonces, ese es un ciclo circadiano más o menos regular. No tengo la curva de lo que hacemos hoy en día, pero es un desastre, no se compone, o sea, no es esto. Y entonces esto genera un montón de problemas de insomnio, genera un montón de problemas de que no se genera bien esta división celular, esta regeneración celular que se tiene que hacer durante el sueño. Se traduce también en que los espacios no son confortables, tú llega un momento en que no sabes por qué, pero no estás bien, ¿vale? Aquí se ve un poco partido los ciclos circadianos. Entonces, nosotros utilizamos la luz normalmente en nuestros proyectos con la intención de que se vea bien en un espacio, y sería como la parte visible de un iceberg. Se tiene que ver bien, hacemos un proyecto, los niveles, las uniformidades, pero nos olvidamos de que necesitamos luz para vivir bien, ¿vale? Normalmente en ningún proyecto vienen contempladas estos parámetros.
¿vale? Ahora, como mucho, hay conceptos de marketing que es vamos a hacer unas luces que cambien y que con un ciclo circadiano que nos hemos inventado, ¿vale? Pero que bueno, que son luz que viene de frecuencia azul. Entonces, vale, por la noche las vamos a poner muy flojitas, pero seguimos emitiendo frecuencia azul. O sea que el ciclo circadiano se queda solamente en el título, ¿vale? Entonces, cuando haces un diseño de iluminación, tienes que tener en cuenta el iceberg entero, ¿vale? Si no, no puede haber confort. ¿Vale? Un repaso de todo lo que hemos estado viendo, de todo este rollo. Nuestros procesos biológicos más importantes se activan con la luz. La luz es el elemento que pone en hora nuestros relojes internos. Sin atender necesidades biológicas no podemos tener una luz confortable, y yo no soy especialista en temas de salud, por lo tanto no voy a hablar nunca de aspectos médicos, ¿vale? Solo voy a hablar de confort, pero una iluminación inadecuada enferma a la gente, y esto está aceptado por la Organización Mundial de la Salud, que ya en 2007 hizo una declaración en la que reconocía que trabajar de noche, en turnos nocturnos, aumentaba de una manera muy drástica los porcentajes para padecer cáncer de mama en mujeres y cáncer de colon en hombres. ¿Vale? Esto hace bastante tiempo que tenemos constancia. Amén de otros muchos trastornos, ¿vale? Para finalizar, este señor, que era un alemán que se llama Goethe, decía que la claridad consiste en una adecuada distribución de luz y sombra. Ya lo hemos visto, que nosotros necesitamos que haya momentos en los que la luz no sea tan alta, la luz no sea tan fría, los niveles sean más bajitos, que nos acerquemos un poco a como cuando vivíamos en las cavernas, pero en nuestras cavernas modernas, ¿vale? Entonces, la sombra es muy importante. Como hemos visto, nosotros siempre la tenemos en cuenta y siempre arrancamos nuestros proyectos teniendo en cuenta que hacemos un proyecto o un diseño de iluminación, pero a la vez también hacemos un diseño de sombra. Y es tan importante uno como el otro, ¿vale? Siempre partimos, como hemos visto, de esta caja oscura, de la sombra, y a la sombra le vamos poniendo luz, porque es más fácil poner que quitar, ¿vale? Y para que entendáis un poco, la iluminación es como la música, es como una partitura. En la partitura veis notas, que las notas se corresponden a sonidos, y hay silencios. Hay momentos en los que no suena nada, y en esa composición esos momentos de que no suena nada son más largos o más cortos, ¿vale? Y los momentos que hay ruido también son más largos o más cortos. Pero los proyectos de iluminación tradicionales en los que todo se llena de luz es como si tuviéramos una partitura en la que solo hubiera sonido. Y una partitura en la que solo hubiera sonido es una alarma. Una alarma está sonando todo el rato y no hay silencio. ¿Vale? La luz es un material intangible. Vamos a poner material entre comillas, ya habéis visto que es muy complejo definir lo que es la luz. La sombra también es un material intangible. Y la iluminación es el correcto empleo de la luz y la sombra. La iluminación es un lenguaje emocional, es universal, nos emociona a todos, nos gusta. Y también es narrativa, nos ayuda a explicar un espacio, nos ayuda a dirigir nuestra mirada primero a un sitio, luego a otro, porque al final vemos dónde está la luz, dónde están los niveles de luz, y vamos a ver primero lo que tiene un nivel más alto. Y es pura emoción la luz, en positivo y en negativo. O sea, hay veces que si se hace un mal planteamiento de iluminación, pues te da miedo, no te sientes seguro, ¿vale? Y siempre está comunicando, es un lenguaje. Y ese lenguaje es mejor que seamos conscientes de que existe y que de alguna manera lo manejemos, porque si no somos conscientes de que la iluminación que nosotros planteemos para un espacio va a comunicar cosas, puede ser que comunique cosas que no queremos que comunique, que vaya en contra del propio negocio, que vaya en contra de la intención que hay en ese espacio, ¿vale?
¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? A partir de aquí ya se ha acabado toda la parte teórica y bueno, tengo una serie de ejemplos. Este fue un proyecto que nos llamaron para construir en este espacio, que como podéis ver es un espacio súper agradable y confortable, un restaurante. ¿Cuántos de aquí os dedicáis al interiorismo? Pues es un reto para el interiorista, primero, porque el interiorista es el que nos tiene que empezar a modular el espacio, nos tiene que empezar a decir, pues mira, aquí voy a poner una barra, esta va a ser una zona de mesas, esta va a ser una zona más de venta de producto, esto va a ser una zona donde que la gente espere y se toma la copa antes de pasar a la mesa. O sea, él va a plantear cómo va a ser esa estructura. Y luego también nos va a explicar por qué ha escogido esa estructura y qué elementos quiere destacar de esa estructura y por qué esa estructura y ese restaurante va a ser completamente diferente del restaurante que hay 3 portales más a la derecha, ¿no? Bueno, aquí se acabó convirtiendo en esto, ¿vale? En este espacio. Y este espacio, con la luz se le dio un cierto dinamismo para poderlo usar en varios momentos. ¿Vale? Y este es un ejemplo de cómo la iluminación de un espacio, la variación de esa iluminación, te hace que el espacio cambie. ¿Vale? Este era un momento ya casi lounge de la cena. Bueno, aquí esto es un centro de ocio. En un centro de ocio hay mucho más color, hay mucho más luces que se mueven, luces dinámicas. ¿Por qué creéis que hay tanta proliferación de luz y de elementos lumínicos y de color? Para la venta, para llamar la atención, para consumir. Para alterar a la gente, para provocar emociones. ¿Y cuál es la emoción que se busca provocar? Pues que te dé y digas, ojo, es que esto es muy caro, pero bueno, ya que estoy aquí, esto no sé qué, pues lo compro y lo pago y no sé qué, y vacíes la tarjeta. Entonces, bueno, pues eso, se busca generar emociones. Este es un proyecto bastante antiguo, este es un proyecto de 2003, pero el espacio sigue funcionando. No, este está en la carretera de Andalucía, en Getafe. Podría ser, porque luego han proliferado otros centros de ocio, pero como podéis ver hay eso, mucha luz, mucho color, mucho... Este es otro centro de ocio que está en la A1, en Alcobendas. También hay mucha proliferación de color y puntitos y brillitos. Este es un centro comercial así como de alto standing, entonces, aunque se busca que la gente al final consuma, se propicie el consumo, se busca también generar un poco más de sensación de exclusividad, ¿no? Aquí lo que había era, entre comillas, una escultura lumínica que estaba en el atrio, y esa escultura lumínica en el atrio iba acompañando hasta la puerta de entrada. Y entonces era como un hilo conductor, un hilo de Ariadna que te hacía pasar por todo ese laberinto consumista, un poco rollo pasillo de Ikea, ¿no? Recorrido de Ikea, y bueno, que en algunos sitios tenía planteamientos que eran así como muy escenográficos, como este que vemos aquí, ¿no? Este es otro centro comercial, pero este es ya... como de consumo de masas, y ya se puede ver que hay como una Macedonia impresionante de contaminación visual y que no sabes muy bien hacia dónde mirar y un montón de elementos. Entonces aquí, con toda esta vorágine de lío, lo que se buscó es que la iluminación desapareciera, o sea, que ya no fuera una capa más de desorden, ¿vale? Al menos intentamos... ¿Apagas eso?
No, las luminarias están aquí, ¿veis? En cada uno de estos puntitos están, pero no son proyectos grandes, no son cosas que llamen la atención, no es otra capa más de elementos añadidos, sino que íbamos buscando pasar lo más desapercibidos posibles. Bueno, tenía sus historias de interiorismo y arquitectónicas, y algunas piezas, por ejemplo, estas columnas aprovecharon para iluminar estos pasillos y demás. Pero veis, hay efectos de luz que, aunque las fotos, elementos estéticos, una capa de estética que se añadía y se iluminaba, ¿no? pero intentando no añadir, estos son luminarias también, dentro de la propia zona, ya esa estructura estaba y se aprovechó la estructura para esconder las luminarias dentro, o sea que no añadir más ruido al que ya había en el espacio. Esta es una oficina, y es una oficina mítica, porque es el despacho de Chicho Ibáñez Serrador. Y es una oficina que está construida en un sótano, que tiene ese patio, que ese patio es el que genera luz a todas las oficinas. Y bueno, pues ahí es donde se sentaba hasta que ya no pudo más, se sentaba Chicho, ¿no? Es un despacho lleno de recuerdos y tal. Y desde su oficina, que está al otro extremo del patio, esto que se ve en el fondo de su oficina, estaba el patio como barrera, y luego toda la zona administrativa, que toda la zona administrativa tiene una iluminación así como muy clásica, muy tranquila, muy ordenada, y toda la zona creativa, que tiene pues una iluminación como más caótica, ¿vale? Y esta es la visión que hay desde el patio hacia la zona creativa. Luego en el fondo hay unas salas de montajes, de doblaje y demás. Y en el medio, entre las dos áreas, la área administrativa y la área creativa, pues hay un espacio neutro de casual o de, no sé, de relax, o de tener una sesión también creativa, pero no en la mesa, sino en otro entorno, ¿no? Toda la iluminación también está súper integrada, excepto alguna luminaria decorativa que se ve por ahí. Porque en el estudio somos también un poco obsesivos en que lo importante es la luz y no el aparato. Entonces nosotros intentamos siempre que el protagonismo lo acabe tomando el interiorismo que se decida, y solo en muy contadas ocasiones proponemos un elemento potente con mucho peso visual. O esto lo dejamos también a veces en el consenso con el interiorista o con el arquitecto, cuando él dice, es que quiero que haya aquí una pieza. Bueno, pues entonces la estudiamos en conjunto. Pero si no, nosotros vamos a buscar siempre elementos neutros, que pasen desapercibidos, que se vea el efecto de luz, pero que no robe protagonismo el proyecto. Esta es una gasolinera que a nuestro estudio nos dio muchas alegrías, porque nos dio muchos premios internacionales, y fue un concepto creativo por parte de Cepsa. Aquí en el otro lado de la carretera podéis ver cómo es el modelo antiguo de Cepsa, y también fue un reto profesional muy importante, porque esta gasolinera tan ligera, de una estructura tan ligera, tiene el techo, la marquesina superior, está construida con unos balones de EFTE, que es un material, vamos a decir, plástico técnico, que está siempre sometido a presión y está siempre hinchado, pero que es transparente. Entonces, la luz, hay un concepto que me lo he saltado en la fase anterior, y es que la luz es invisible. La luz, aquí hay luz, una fuente de luz, y todo el espacio está lleno de luz. Pero necesitamos que haya materia para que nos demos cuenta que hay luz, ¿vale?
El cosmos es negro, pero está lleno de luz, todas las estrellas están emitiendo. Cuando vamos al cine tenemos el proyector y toda la sala es oscura, pero solo vemos que hay luz cuando llega a la pantalla, o si miramos para arriba a veces vemos el rayo de luz que se mueve, pero porque hay polvo en el aire, si no la luz es completamente transparente, invisible, perdón. Entonces, iluminar algo que es transparente no se puede. No puedes iluminar un cristal transparente. ¿Vale? Entonces, eso lo solucionamos manchando o haciendo manchas en estos balones, en este plástico. ¿Vale? Y toda la iluminación está muy integrada, salvo la que va hacia la playa de aparcamiento, ¿vale? El resto hemos intentado que sea muy, muy integrada. Y en esta gasolinera lo que planteó es que hubiera un nivel de iluminación muy bajito en la playa donde se paran los coches, y como no cumplíamos normativa, porque la normativa te pide que tengas unos niveles de la leche, se pusieron unas marquesinas, y estas marquesinas están siempre casi apagadas, y cuando viene un coche lo detectan y entonces se encienden. Y era la manera de poder cumplir la normativa, pero a la vez ser más respetuosos con el medio ambiente, no tener estos niveles tan altos de iluminación, porque si no nos iba a pasar lo de la calle del pueblo este que hemos visto. Si es que en realidad nosotros vemos mejor con menos luz. Esto no quieren, las compañías eléctricas no quieren que lo sepamos, y las normativas muchas veces no te dejan. ¿Vale? Bueno, más imágenes de esta gasolinera. Este es otro proyecto, este es un edificio de oficinas, y este fue un caos porque si antes os decía que iluminar un espacio transparente es imposible, pues iluminar un espejo es un caos. Y entonces estas oficinas, la mayoría de las paredes estaban recubiertas con elementos metálicos, con planchas metálicas. Entonces aquí el juego de reflejos fue un desastre. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Yendo a buscar la mínima iluminación posible para tener el mínimo descontrol en el espacio. Aún así, fijaros que no solo las paredes eran metálicas, sino que el suelo era hiperpulido. ¿Vale? Este era el espacio exterior. Aquí se ven, bueno, era en Kuwait este proyecto, les gusta el brillo. Sí. Lo que me extrañó es que al final esas planchas metálicas no fueran doradas, fueran plateadas, pero bueno. Bueno, aquí podéis ver, intentar ir a buscar estas soluciones mínimas, lineales o puntuales mínimas para tener el menor descontrol posible. También hemos iluminado exposiciones y este es otro ejemplo más de cómo la iluminación te cambia un poco la percepción, ¿no? En el año, me parece que fue 2014, en Toledo se celebró el año del Greco y se hicieron dos exposiciones de esta super top de cuadros del Greco traídos de todos los lugares del mundo. Y esta foto en concreto es de la primera exposición, en la cual se decidió revestir los fondos de un tono dorado y con una iluminación, que la iluminación estuviera muy concentrada en el cuadro, generando como un halo de un poco de contorno y luego una acentuación más en el cuadro. ¿Vale? Pero dejando espacios negros, espacios en sombra, espacios sin iluminar. Y 6 meses más tarde se hizo otra exposición, y esta exposición, el comisario de la exposición ya no quiso ese contorno, sino que quiso los acentos en los cuadros y quiso como un bañado desde arriba hasta abajo, de tal manera que no se perdiera la parte superior del fondo. ¿Vale? Digamos que
Aquí tenemos el mismo pintor, un planteamiento expositivo muy similar y un tratamiento lumínico un poco diferente. Este era también el color que se escogió para el fondo de las paredes, también ayudaba a que fuera un poco más, más dramático, con mucho más realce, más potencia de todas estas gamas cromáticas que tienen los cuadros del Greco. Y este, que es el famoso cuadro del entierro del conde de Orgaz, aquí había digamos que un reto lumínico, y era que la iluminación tiene que estar escondida en un foso, y ese foso tiene por delante una reja. Entonces, claro, la materia siempre genera sombra. Entonces, teníamos que iluminar el cuadro intentando que la reja no apareciera en el cuadro para nada. Entonces, y que tampoco se vieran los proyectores, porque dices, vale, levanto los proyectores, ya ilumino más frontalmente el cuadro y el cuadro está iluminado y la sombra de abajo me desaparece, pero veo el proyector, ¿no? Entonces, pues esa es una posición de equilibrio, de balance, de consenso entre todas las necesidades, que a veces todas las necesidades es como cuadrar el círculo y no se puede. Bueno, otro ejemplo de iluminación del Greco. A veces también hacemos iluminaciones de ciudades enteras. Esta es una imagen aérea de la ciudad de Ávila, en la que hicimos el cambio de iluminación de toda la ciudad. Y en Ávila es donde ocurrió ese problema, que el alcalde no podía ir a tomarse un café. Ávila es una ciudad de 60.000 habitantes, en los que casi todos se conocen mucho o bastante, ¿no? Entonces, bueno, aquí se hizo una iluminación urbana y una iluminación monumental, también con muy pocos, utilizando muy pocos recursos. Por ejemplo, en esta plaza hay 3 elementos que están en juego. Uno, la propia plaza. Segundo, este edificio, que es el Palacio de la Diputación. Y este tercero, que es un museo. Ambos edificios son monumentos catalogados como bienes de interés cultural. Pero en la composición del espacio decidimos darle más protagonismo al Palacio con el Torreón, entre otras cosas porque tenía una visión desde lejos, que lo veremos más adelante. Y este tiene como un baño suave en la parte de abajo, una mayor acentuación en la parte de arriba del torreón. Pero el museo solamente tiene 3 manchas en los tres ventanales, y ya está, con eso mismo es suficiente. 5 minutos, vale. Este edificio es un edificio de la Santa, y aquí intentamos hacer un poco lo de la iluminación dinámica, ¿vale? Y aquí tengo que salirme, a ver si soy capaz de salir. La iluminación de esta fachada no es una iluminación estática. En el concepto de iluminación, o en el plan director de Ávila, vosotros estad pendientes de si veis cómo cambia, ¿no? Lo que se planteó es que dentro del patrimonio artístico hay una serie de monumentos que son visitados por un montón de turistas que vienen a hacer el recorrido de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Y entonces lo que quisimos hacer es, como máxima representante del misticismo y también patrona de la ciudad y demás, en todos esos edificios donde ella estuvo, que se representara con la iluminación el misticismo. Entonces la iluminación tiene un pulso similar al movimiento del corazón, ¿vale? Es muy lento, porque la intención no es que tú estés ahí y te marees, ¿no? Como es tan lento, vamos a ver si lo podemos ver acelerado, ¿vale? Esto está acelerado 32 veces, ¿vale? Es un pulso del corazón. Y todos los monumentos, que son 6, que son monumentos en los cuales Santa Teresa estuvo personalmente, pues tienen este planteamiento de iluminación. Vale. Bueno, otra parte Esta era la visión que tenía la ciudad de Ávila en 2014, antes de que se hiciera todo este cambio. Esta es la que tenía en 2019, ¿vale? Para que veáis un poco la diferencia
Lo de arriba no se va, ¿no? Vale, se va. Ah, sí, le dabas aquí y se iba, ¿no? Vale, no. Os he de decir que las murallas no tienen iluminación nueva, ¿vale? La iluminación de estas murallas y la iluminación de estas murallas es la misma. ¿Vale? Esto es solamente por toda la iluminación contaminante que había alrededor, que tiene ese tono tan naranja y demás. ¿Vale? Y aquí veis lo que os comentaba al principio, de lo importante que era que se viera la parte de arriba de la torre de la catedral y en la otra plaza que se viera la otra torre, ¿vale? Porque la vista desde lejos es importante. Bueno, esto es la ciudad de Córdoba, el Cristo de los Faroles. Esta es una iluminación muy bajita, una gran pelea con el ayuntamiento, porque aquí van muchas viejitas y nos decían que se iban a caer, y el suelo es de piedra, se iban a dejar las rodillas allí y tal. Pero claro, este es un espacio como de recogimiento, es una capilla al aire libre, es un espacio muy escenográfico, la ciudad de Córdoba. Ahí se pueden ver varios ejemplos. Esto es la ciudad de Valladolid, con varios ejemplos más. Viviendas privadas. Ya voy rápido para terminar. La sombra en los jardines es importantísima, ¿vale? Esto es una casa en el Golfo Pérsico, que es un origami. Esta es otra casa también del Golfo Pérsico. Como veis, los niveles en el interior de las viviendas son muy contenidos. Y esto es un festival de iluminación que se hace en Vitoria. Esto ya es otra fase. Yo soy codirector de este festival. Aquí ya estamos utilizando la luz como un elemento artístico, como un elemento provocador, como un elemento que nos ayuda a pensar y a la vez a ser un elemento lúdico, a pasarlo bien, ¿no? Y entonces es explorar los límites que van más allá del hecho funcional. Aquí, digamos que la función está dejada de lado. No necesitamos cumplir unas normativas, no necesitamos unos niveles, todo esto queda fuera de lado. Aquí lo que importa es la creatividad del artista y que el artista sea capaz de provocarnos una reacción y que nosotros con esa reacción pensemos y a la vez lo pasemos bien. Esto, por ejemplo, son proyecciones sobre árboles y bueno, da una sensación de que las imágenes flotan y son acciones que llevan la luz a un extremo. Y muchas gracias. Con esto terminamos. Sobre todo, para mí era muy importante poner conciencia sobre toda esta parte de la luz que no estamos utilizando, que no ponemos en nuestros proyectos, porque realmente sin esa parte no podemos estar bien. ¿Hay algún tipo de luz o temperatura de luz que ustedes no recomienden para interiores? O sea, depende de si es una habitación o si es un lugar de trabajo, pero ¿hay alguna que nos recomienden usar? ¿Te refieres a un interior doméstico, por ejemplo? Más bien como a un lugar de trabajo, por ejemplo. Un lugar de trabajo, por ejemplo, puede tener una luz que sea con alta intensidad y con alta frecuencia azul, una luz como la que tenemos aquí, pero durante el día. En cuanto viene la tarde, esta luz deja de estar en concordancia con nuestras necesidades biológicas. Entonces, lo que necesitaríamos para la tarde es salirnos de una luz cuya fuente fuera el LED, porque el LED que da luz blanca se construye con un LED de color azul que tiene una capa de fósforo amarillo, y según sea esta capa de fósforo más gruesa o menos gruesa, nos va a dar un blanco más cálido o menos cálido, pero siempre está el azul de base.
Entonces, ahora ya hay algunos médicos de corriente, digamos que no oficial, que lo que te plantean es que por las noches, tardes y noches, lo que tendríamos que tener en casa es una luz cuya base fuera la frecuencia naranja-roja. Y esto con LED es... Bueno, hay algunos LEDs que solamente transmiten en estas frecuencias, pero la luz que nos dan es una luz pues como muy parecida a la luz que da un fuego o la luz que da una bombilla de un cuarto de revelado. Porque precisamente estas luces que se utilizaban en los cuartos de revelado, estas luces rojas, lo que tienen es menos energía y por lo tanto no estropeaban el papel ni los productos químicos que se utilizaban para revelar las fotos. Si hubiera habido una luz que no fuera roja, sino que fuera más hacia el verde o hacia el azul, tendría más energía y hubiera velado todo este material. Entonces, cuanto más nos acerquemos a la situación que tenemos en la naturaleza, más positivo será. Que no es fácil, ¿eh? Sí. No es fácil. ¿Tú consideras que se trata adecuadamente la luz en los entornos de trabajo? No. Porque todo lo que nos estás contando yo creo que es lo contrario de lo que realmente vemos muchas veces. Sí. ¿Y eso por qué? Pues por múltiples factores. Uno de ellos es porque nosotros vivimos en un país que tenemos una gran cantidad de luz natural. Y que en los momentos en los que vamos a los interiores o vamos al anochecer, queremos seguir manteniendo esa situación de alta luminosidad. Y entonces tenemos una cierta tendencia a reproducir eso, con niveles muy altos y también con luz muy fría. Y eso lo ves cuanto más al sur te vas, o sea, cuanto más hacia el sur utilizan luces en su casa que son más frías, más de 4.000, 4.500, 5.000 incluso, o en las cocinas hasta más. Entonces, eso es realmente y directamente, y dicho de una manera muy cruda, es falta de cultura sobre la luz. Pero la normativa también, me refiero a los entornos de trabajo, la normativa también te lleva por ese camino equivocado, entre comillas. La falta de cultura sobre la luz está desgraciadamente también en la gente que genera las normativas. De hecho, nosotros hemos cambiado una gran cantidad de ciudades nuestra iluminación de lámpara de descarga a lámpara de LED, y en muchas de ellas se ha puesto una temperatura fría de 4.000 grados Kelvin, que para que nos entendamos es un poquito más blanca que la que tenemos aquí. Y ahora están saliendo un montón de estudios que dicen que esta temperatura es contraproducente, no solo para las personas, sino también para el medio ambiente, para la flora y para la fauna de nuestras ciudades. Y como los LEDs además consumen menos, pues antes teníamos un consumo muy alto que daba un nivel de luz el que fuera, X, ¿no? Pues ahora lo que hemos hecho ha sido bajar mucho el nivel de consumo, porque los LEDs gastan muy poquito, y ya que gastan tan poquitos, vamos a poner un poquito más de luz, ¿vale? Entonces, no todos los cambios que estamos haciendo, no todos los pasos que estamos dando van en la dirección correcta. Evolucionamos hacia atrás. Sí, no, simplemente no, por poner un poquito de esperanza a las cosas, hace relativamente poco, ¿no? Hace una semana y media, 2 semanas, el IDAE sacó una convocatoria para proyectos singulares en iluminación exterior, en alumbrado, y ponía como máxima temperatura de luz 3.000. Es decir, que bueno, que poco a poco va calando, ¿no? Ya se han dado cuenta la gente que, bueno, poner una temperatura fría es todo lo contrario de lo que hay que hacer y bueno, de hecho, puntuaba 3.000 era lo máximo. Claro. A partir de ahí, hasta lo que se fuera el ámbar, 2.200 o 1.800, ¿no? Este es un factor de esos técnicos que hemos visto al principio de las bombillas, ¿vale? Que es cómo de blanca es la luz, porque la luz blanca es blanca más amarilla, es blanca más blanca y es blanca más azul, ¿vale? O sea que... Pues Rafael, muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a Súper todos interesante. vosotros. Qué pena que no hayamos tenido más tiempo para la parte de salud. Es súper interesante y eso da para otro capítulo. Eso da para un capítulo solo, entero. Aprovecho ya para tomarte la palabra en el próximo ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias.